Buenos días a todos, Dios les bendiga. Dejen que me den sonido. Amén, ahí está el sonido. Gracias. Bien, hermanos, el día de hoy pues vamos a considerar la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia allí en el libro de los Hechos. Dicen que debería de haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, pero decimos Hechos de los Apóstoles, así dicen las Biblias. Bueno, de una o de otra manera ambos participamos o participaron en esta parte. Muchas gracias, Señor. Ya lo tiene, Hechos capítulo 12, versos, fíjese, vamos a leer, póngame atención, verso número 5, verso 11 y verso del 13 al 17, ¿sí? ¿Ya se lo grabaron? Amén. Muy bien, son de buena memoria. Bien, leemos, verso 5, sígame con su vista, dice de la siguiente manera, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ¿qué? Oración ferviente a Dios por el. ¿Qué dice su versión? Muy bien. Vamos al verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Ustedes léanlo. Va a escuchar otras palabras porque traigo la versión de las Américas. Verso 13. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Ustedes. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. ¿Ustedes el 16? Y haciéndole señal con la mano para que guardasen silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informar de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Oramos, Padre, en esta hora eh, te doy gracias, Señor. Ayúdanos a comprender y a entender tu palabra, su exhortación, su consolación, su enseñanza, y que podamos nosotros asimilar en nuestro corazón, en nuestra alma, qué es lo que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados hermanos. Al hacer una mirada retrospectiva a los inicios de la iglesia primitiva y todo lo que sucedió a nuestro alrededor, notamos que hubo dos problemas. Dos problemas que quizás o aparentemente afectaron el desarrollo y la formación de la nueva iglesia. Un problema es el problema interno y otro se llama el problema externo. El problema interno y el problema externo tienen que ver con dos muertes. La primera, la iglesia primitiva tuvo el primer problema interno en su formación con la muerte de Jesús. Este acontecimiento también trajo la muerte de las ilusiones, de las esperanzas, de las expectativas de sus seguidores y de los discípulos. Desde luego que nadie desea la muerte del líder, nadie desea la muerte del pastor, ¿verdad que no? Nadie desea la muerte del director, del dirigente, de la empresa, etcétera. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera es el que dirige, es el que guía. Así que cuando vemos a los discípulos con una expectativa de un futuro mejor, es porque ellos habían visto el ministerio de Cristo. Ellos habían visto que Jesús sanaba toda enfermedad, que Jesús tenía dominio sobre los demonios y expulsaba a los demonios de la gente. Además de ello, él tenía dominio sobre ellos, tenía dominio en la naturaleza, hablaba como quien tiene autoridad, alimentaba a personas con comida insignificante, se enfrentaba a la inmaculada curia religiosa de los judíos, de los fariseos, saduceos, escribas, doctores de la ley, y sobre todo predicaba las cosas del reino de Dios.
Quizás Judas Iscariote, Tomás o Natanael, o por mencionar algunos, pensaron que él debiera haberse manifestado más claramente como el Mesías, para vencer así el dominio de los romanos. El objetivo de Jesús no era ese. El objetivo de Jesús no era proclamarse rey y sentarse en un trono. Pero nosotros estamos viendo cómo Jesús, su objetivo era ¿qué? Redimir a la humanidad. Así como amaba Jesús a los judíos, así también Jesús amaba a los griegos y a los romanos. El segundo problema que se presenta es un problema externo, o sea, fuera de la iglesia, pero que tiene que ver en su formación. Después del día del Pentecostés, la iglesia revolucionó el sistema social, político y religioso del momento dentro del orden social. Fue el primer grupo religioso que proclamaba la igualdad en las jerarquías sociales, las cuales se homologaron dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que dentro de la iglesia todos somos iguales. Es así, ¿verdad? Todos somos iguales. Si aquel tiene carro último modelo y acá tienen un carrito allá modelo 60 o 70, pero aquí en la iglesia eso no importa. En la sociedad sí importa. Si el hermano tiene dos casas y usted renta una casa, pero dentro de la iglesia todos se homologan, todos somos ¿qué? Iguales. La iglesia no resalta la jerarquía social, la iglesia no resalta la jerarquía académica, la iglesia no jerarquiza, hermanos, la economía de sus miembros, sino que los trata a todos por igual. Gloria a Dios por ello. Y eso revolucionó la iglesia dentro de aquella sociedad que le daba prioridad a la gente que tenía más dinero, la gente que socialmente estaba más arriba. Entonces, cuando viene la iglesia, cuando surge, empieza a ver que todos somos iguales, tanto unos como otros, como delante de Dios. Así que lo decía, ¿verdad? Por allí Pablo, porque delante de Dios no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni varón, ni hombre, ni hembra. Gloria a Dios. Ah, Estamos viendo también que la economía ya dentro de la iglesia servía para el beneficio común. La espiritualidad era más sincera, era más comprometedora y además la predicación se basaba en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ella era llamado el Hijo de Dios. A raíz de esto, el pueblo respetaba ya a la iglesia. La iglesia se presentó a la sociedad no como un grupo dominante o manipulador, sino como un organismo viviente y eficaz, tan eficaz para transformar el entorno social y espiritual que vivía. La muerte de Esteban, este es el problema externo, la muerte de Esteban. La muerte de Esteban originó una persecución que cimbró los cimientos de la iglesia. Aparentemente, para muchos, pensaron que este grupo sectario, este grupo religioso, iba a desaparecer. Pero, al contrario, esto sirvió para que la iglesia saliera a causa de esa persecución y empezara a proclamar el evangelio hasta lo último de la tierra. Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque después de 15 años que se le había dado una orden a la iglesia de que saliera y que tenía que ser testimonio a las naciones, después de a raíz de la muerte de Esteban, fue que empezaron a entenderlo y salieron por todas partes predicando la palabra de Dios. En vez de destruirlos, tal parecía que ellos se multiplicaban y era así como ellos llevaron el evangelio hasta lo último de la tierra. Un corazón comprometido por Cristo y su obra no mide distancias, ni mide peligros, ni le importan las ganancias. Lo único que le interesa es cumplir la obra de su buen Salvador. Y nosotros llegamos a preguntarnos lo siguiente: ¿cómo logró la iglesia permanecer por más de 2000 años? ¿Cómo lo hicieron? Otros grupos religiosos se levantaron y desaparecieron. Pero ¿cómo es que la iglesia de Cristo ha permanecido a través de 2000 años? Es una pregunta interesante. ¿Cuál es el principal elemento de la perseverancia de la iglesia? ¿Cuál será? ¿Qué está haciendo falta en el servicio de la iglesia? ¿Qué nos está haciendo falta a nosotros hoy en día?
¿Acaso ser más cordiales, más amables con los visitantes? ¿Acaso será necesario cantar nuevos coros para no estar estancados nostálgicamente en una vieja himnología? ¿O hacer una lista de prohibiciones a la congregación? ¿Ser más estrictos y disciplinarios? ¿Qué nos hace falta en la actualidad a la iglesia? ¿Qué es lo que nos hace falta? Aunque estas cosas parecieran ser interesantes, no son una parte integral de un servicio a la iglesia bíblica, no lo son. ¿Qué es lo que es necesario? Solamente dos elementos. Y póngame atención. Dos elementos son los que se necesitan hoy en la actualidad para que la iglesia siga permaneciendo en el Señor. Número uno, la lectura pública de las Escrituras. Y la otra, la oración. Hemos venido en estos domingos con esa temática de la oración. A veces nuestras oraciones son un catálogo de enfermedades, una lista de actividades en la iglesia. Señor, te pedimos por la piñata que van a quebrar los niños. Señor, te pedimos porque este día vamos a celebrar el cumpleaños de fulano. Está bien que nosotros oramos por todas las cosas, pero nosotros debemos de ser más reflexivos en cuanto a nuestra manera de orar. Los anuncios parecen ser a veces un adorno de nuestra liturgia. La eficacia de la oración no depende del equipo pastoral. La eficacia de la oración no depende ni del cuerpo ejecutivo. En última instancia, queridos hermanos, depende únicamente de Dios. La lectura de la palabra es el trueno de Dios y todavía creemos que la oración mueve montañas. Todavía lo creemos así, de esa manera. La oración está conectada con la palabra de Dios, ya que este es otro aspecto de adorar. Es otro aspecto de la adoración. Muchos creemos que solamente la adoración consiste en cantar, en tocar, y no es cierto. La adoración también consiste en que nosotros oremos a Dios. Es parte de nuestra liturgia, pero creo que por allí andamos mal. La oración está conectada con la palabra de Dios, ya que esta fue prescrita por Él y es parte de la adoración. Es bueno la devoción personal que usted tiene con Dios. Es bueno que usted busque a Dios. Eso es bueno personalmente. Pero cuando uno va a las Escrituras, se da uno cuenta que el mayor énfasis que da la palabra de Dios a la oración es la oración congregacional. Es la oración colectiva. Es la oración en la que venimos todos a un culto y oramos todos juntos a Dios. ¿Por qué? Se le da más énfasis. ¿Por qué? Porque es una de las disciplinas espirituales más importantes dentro de la iglesia. En Hechos nos dice qué tipo de reuniones practicaban y tenemos que revisar esa parte. Volvamos al libro de los Hechos y veamos cómo la iglesia primitiva hacía sus reuniones de oración. Es bueno la devoción personal. Yo no estoy en contra de ello, inclusive hasta es edificante que nosotros leamos la palabra de Dios, que nosotros oremos en nuestra casa. Y hay veces que nosotros decimos, hermanos, pues allá en sus hogares, cuando usted ore, pues la mera verdad es que muy pocos tienen esa vida devocional. Amén. No tengo la bola de cristal para adivinarles, pero muy pocos tenemos una vida devocional. ¿Por qué digo esto? Porque lo reflejamos en un día que tenemos nosotros de oración. Si usted tuviera una vida devocional de oración, usted estaría aquí presente el viernes a las 6 de la tarde. ¿Qué celebramos a las 6 de la tarde, hermana Ruth? El culto de oración. Nuestras vidas de oración se reflejan en ese culto. ¿Por qué? Porque debemos de entender que nuestra vida devocional tiene un reflejo y una colectividad y es una responsabilidad como cristiano venir yo y colectivamente, hermanos, adorar a Dios por medio de la oración. ¿Cómo voy a orar en mi casa si yo ni sé ni qué problema tiene el hermano, ni qué problema tiene la hermana, ni qué petición? ¿Cómo voy a orar allá? Al menos que venga un ángel y le revele todas esas cosas, pero no creo que sea así. ¿Cómo nos damos cuenta de la petición o la enfermedad, el problema, la petición que tiene un hermano? Pues cuando venimos a la oración. Cuando venimos al vecino, es cierto, aquí es donde nos damos cuenta, porque ni yo como pastor me doy cuenta de un problema que esté pasando a alguien.
Pero qué tremendo es cuando se pone una hermana y dice, yo quiero que me ayuden a orar. Entonces se está invitando a toda la congregación a que se una a una petición y todos de muy buena manera empezamos a orar por él. Si usted ora en su casa nunca se va a dar cuenta. ¿Yo para qué voy a la oración? Porque así a veces dicen, yo aquí en mi casa oro a Dios, yo aquí en mi casa veo a Dante Gebel, a Cash Luna, hermanos. Hay veces que hay hermanos que andan recomendando, hermano, ve las predicaciones de fulano de tal, ve las predicaciones de MacArthur, ve las predicaciones de... Y nunca me recomiendan a mí. No les entiendo. ¿Acaso Dante Gebel es mejor que yo? No me vayan a decir que sí, ¿eh? Recomiéndenme a mí, recomiendan al pastor Carlos Alberto, recomiendan al pastor Omar en su prédica. Ay, que es que no me llenan. No se trata de que se llene, hermano, pues usted ya de estar lleno ya de antemano, no es tanto por la predicación, amén. O sea, esto tiene que ver en cuanto a nuestra vida devocional. Y a veces yo escucho eso y escucha al hermano, ya le mandan hasta videos, escucha esta reflexión. Hermanos, si las predicaciones aquí que predicamos están en el Face, ¿por qué no dice, escucha al hermano Carlos Alberto? Escucha al pastor Saúl, hombre, maneras que prédicas alienta. Ah, no. Ve a Dante Gebel. Y hay gente que presumiblemente así lo dice. No, hombre, ese Dante Gebel, no, qué bárbaro. Hermanos. Entonces, ¿a qué viene la iglesia? Anda recomendando otras cosas. Háganos publicidad a nosotros. ¿Eh? ¿Sí me explico, hermanos? ¿O acaso nosotros no lo hacemos, pues, de plano? Gloria a Dios. Algunos discípulos de Cristo, Judas Iscariote, Tomás, Natanael, por mencionar algunos, pensaron que Cristo debiera de haberse manifestado como el Mesías para vencer el dominio romano que estaban sufriendo. Pero el objetivo de Jesús no era ese. Así que de todas esas actividades que hacía la iglesia primitiva, ese trastorno social, ese trastorno inclusive hasta político, porque llegó a oídos del César, ¿sabes qué? Se levantó en Jerusalén un grupo de personas que hacen milagros, un grupo de personas que oran de una manera, olvídate. No oraciones de esas que hacen a Zeus, a Júpiter, a Afrodita. No. Oran de una manera diferente. Queridos hermanos, la iglesia primitiva empezó a diferenciarse en su manera de orar, en su manera de adorar a Dios, en su liturgia. Y dice uno de ellos, Tácito, ¿verdad? Un escritor romano de aquel entonces, decía, no hombre, estas personas se levantan hasta en la mañana, en la madrugada, y cantan himnos raros a un Dios que dicen que es el único Dios que existe. Así escribía Tácito, ¿verdad? En un informe que le daba al César. En la madrugada antes de salir el sol, ya estaban allí, hermanos. Y tenemos a veces serios conflictos nosotros. Por eso la iglesia primitiva, gracias a Dios que Lucas registró esa historicidad, ¿sí dije bien? Historicidad eclesiástica para decir, señores, el modelo de la iglesia es esta y así debemos de seguir. ¿Por qué había milagros en esa iglesia? Porque ellos no solamente, bueno, registra Lucas los milagros de los apóstoles, pero hermanos, todos hacían milagros en la iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia 100% espiritual. ¿Cómo hacían sus reuniones ellos de oración? Bien, a veces, hermanos, nosotros no sabemos orar en muchas ocasiones. La oración está conectada con la palabra de Dios. Sin embargo, allí en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, nos dice que la oración, hermanos, en el libro de los Hechos, nos dice que la oración que practicaban los primeros cristianos es que ellos, hermanos, no oraban abriendo la boca a ver qué salía de aquí. No solamente abrían la boca. Y nosotros cuando oramos, a veces estamos pensando en otras cosas. La oración de ellos, en primer lugar, era piadosa, era reflexiva, era integral y, hermanos, hablada y estratégica. Le voy a poner un ejemplo. 1 Timoteo en el capítulo 2. Me gustaría ir a buscarlo porque hay veces que uno anda diciendo una cosa por otra. 1 Timoteo en el capítulo 2, verso 1 al 4 dice,
Exhorto pues ante todo que se hagan, ¿qué? Rogativas. ¿Qué más? Oraciones. ¿Qué más? Peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad, o dice la versión Reina Valera, en eminencia, para que podamos vivir una vida tranquila, quieta y reposadamente, sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno. Escuche bien, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Piadosa, que hagamos oraciones por ellos, que tengamos misericordia de ellos, que veamos a estas personas que ahora andan haciendo, hoy es su cierre de campaña. Qué bueno que usted no se fue allá. Hoy cierre de campaña de muchos candidatos. Pero queridos hermanos, quiero decirle algo. Nuestra oración piadosa es que oramos por todos, ¿sí no es cierto? El color que sea y el que esté gobernando, no hay problema. Así sea un déspota, un desdichado, un ladrón, bandido, pero oramos de todos modos. Que Dios tenga misericordia de él. ¿Por qué también nuestra oración es reflexiva? Porque estamos pensando en la personalidad, en la gente por la cual oramos. ¿Sí no es cierto? Hermanos, oremos por el hermano fulano de tal. Ya en nuestra mente ya está la figura de él, ¿sí no es cierto? Estamos reflexionando cómo está él, cuál es su estado de ánimo, cómo se siente, si está triste o apocado o qué. Y entonces estamos reflexionando, ¿sí me estoy explicando, hermanos? En esta persona. Nuestra oración también debe ser integral, con corazón sincero. Decirle, Señor, queremos un milagro. No vaya a estar como aquel hermano, aquel pastor que oró, aquella hermana que estaba que tenía cáncer y que tenía que orar. Hermano, pastor, acuérdese de orar por la hermana que tiene cáncer. Oh, sí, dijo él. Y al final dijo, hermano, Señor, te pedimos por la hermana. No creo que la sanes, ¿verdad? Pero todos te pedimos por ella. Entonces, pues tenemos que ser integrales en la manera de creer y tener convicción de que Dios va a obrar un milagro. A veces nosotros vemos el problema tan grande, hermanos, que creemos que Dios no puede. Pues eso es nuestra mentalidad. Pero quiero decirle que nosotros creemos en un Dios que hace milagros, que puede hacerlo. Lo que usted no puede, el Señor lo hace. Pero tenemos que hacer nuestra oración reflexiva, integral, hablada. Bueno, yo respeto lo que los otros hermanos de las iglesias reformadas, ¿verdad? Ellos oran mucho en silencio. Y uno nada más es el que levanta la voz. Pues nosotros como somos más fervorosos, por no decir más escandalosos, pero eh, nosotros hacemos pues, lo que yo les platicaba a los conciertos de oración, ¿verdad? Todos hablamos al unísono y hasta se oye más bonito, ¿sí no es cierto? Bueno, pues será porque no está acostumbrado, ¿verdad? Pero hermanos, es bueno cuando todos nos unimos, se da en ese concierto de oración y todos levantamos nuestra voz al Señor. Es hablada, la oración debe ser expresada y es estratégica. Es estratégica porque al final del versículo 4, usted lee, dice, para que todos vengan a qué, todos sean salvos y vengan al conocimiento de qué, de la verdad. Es estratégica. Yo oro, Señor, para que ellos también qué, lleguen a conocer la verdad. Y ya la conocen. Ahora todos los candidatos, ahora salen con que creen en Dios. Y algunos hasta se andan aventando unos textos ahí medios chuecos, pero dicen, no, el Señor les bendiga a todos, qué bueno, pastores que están aquí. No, hombre, quieren impresionar a uno, la mera verdad. Pero Dios tenga de verdad misericordia de ellos. Antes los cristianos solían ser conocidos como las personas que oran. Le voy a hacer más caso a este reloj que a aquel. Tengo 10 minutos más. Sí, me lleva la carrera hermanos. Ah. Pero hay un asunto. Los cristianos éramos conocidos como las personas que oraban y que hacíamos largas oraciones, pero estas eran poderosas. Sí, eran poderosas. Cada vez somos más breves para orar. Cada vez tenemos más prisa. No entiendo a veces estas cosas. Esto marca una gran diferencia de aquella iglesia a las iglesias modernas, a las iglesias actuales. Le voy a decir algo que dijo Charles Spurgeon en ese libro, Discurso a mis estudiantes. Yo lo tengo, por cierto, ese libro. Se lo recomendaría. Decía Spurgeon, permítame, por lo tanto, advertirles muy seriamente, queridos hermanos, en cuanto a estropear sus servicios con sus oraciones. Tomen solemne decisión de todo lo que hagan en el santuario
que sea lo mejor. Cuando usted venga aquí a la iglesia, hermano, haga lo mejor para Dios. Y sobre todo, ore. Sobre todo, ore a Dios. No estropeemos nuestra liturgia. No estropeemos cuando vengamos delante de Dios. Utilice este espacio que a veces es breve, que a veces nos desesperamos, andamos robándonos tiempo del otro culto, etcétera. Aprovéchelo. La oración colectiva es el antídoto perfecto para el enfoque personalista, para que usted no siempre nomás ande orando por las cosas que usted desea. Nos recuerda que tenemos compromisos congregacionales. Cuando yo vengo a un culto de oración, yo vengo porque yo tengo un compromiso por orar por cada uno de ustedes. Así es, hermano. Yo tengo esa responsabilidad. Usted tiene esa responsabilidad de venir al culto de oración. ¿Por qué? Porque nos está mostrando, ¿verdad?, la oración colectiva, que no importa, no es más importante el yo, mi persona, es más importante mi hermano, mi prójimo por lo que está pasando. Por eso la oración colectiva es necesaria dentro de nuestros cultos. Pero entiendo que cada iglesia tiene su estilo de liturgia, de adoración. Pero ¿será que estamos haciendo todo lo que Dios desea? ¿Será que cuando nos reunimos para adorar, lo estamos haciendo como se ha venido haciendo durante miles de años? Más de 2000 años tiene la iglesia. Y sabe que nosotros tenemos programas que ya es conocido nuestro formato y que deberíamos dar una variante, no importa. Muchos conocen el formato. Damos la bienvenida, hacemos una lectura bíblica, oramos, hacemos una oración, cantamos 4 coros a veces desconocidos, oración por las necesidades, la predicación, anuncios y despedida, y todo el mundo se va a su casa. Así acaba nuestro formato, nuestro programa. Desafortunadamente este formato ha empobrecido la oración. No damos tiempo a la oración. Antes yo sí recuerdo, hermano, el culto duraba más de 2 horas, pero muchas veces dentro de nuestro programa estaba orar, orar y orar. Sí, yo recuerdo, yo estaba chavalín, y yo recuerdo que oraban. Bueno, como yo me acostaban debajo de las bancas, con tanto ruido, porque siempre así hemos sido los pentecostales, tanto ruido y caía el fuego de Dios, hermano, y no me dejaban dormir, porque estaba dormido debajo de la banca. ¿Y sabe qué hacía? Yo como chiquillo de 4 o 5 años, yo me paraba y me iba al altar a orar. Dije, bueno, si no me van a dejar dormir, pues voy a orar pues. Yo ya entendía esa parte, yo ya la entendía, yo tenía que venirme a orar, ¿sí? Y muchos niños así lo hacíamos. No había pues allá, llevaros allá los niños, allá arriba aparte. No, nosotros nos tenían, y éramos partícipes de esa oración colectiva en cual la presencia de Dios bajaba. Y quiero decirle algo, hoy nos hemos equivocado un poco. Creemos que crear un ambiente dentro de la iglesia, con cantos y todo eso, musicalmente o con los cantos, creemos que la presencia de Dios desciende. No es cierto. Una cosa es crear un ambiente y la otra cosa es que la presencia de Dios nosotros la podamos experimentar. Es muy diferente. Es muy diferente. La presencia de Dios puede venir, hermanos, con música o sin música. Hemos estado en congregaciones por allá entre los pueblos, entre la ranchería, donde una guitarrita está desafinada. ¿Sí? Yo recuerdo cuando un hermano me platicaba que fue entre la sierra y allá, hermanos, en una casita, ¿cómo le llaman? Así tapada con ojos, una chocita. Y llegó gente de el hermano dijo que el anciano que iba a venir, y dijo, hermano, pues yo no sé de dónde salga, pues hay muchos cerros aquí. No, hombre, empezó a llegar la gente. Y la que estaba dirigiendo era una hermana indígena que apenas sabía hablar español, hermanos sin zapatos, descalza. Y chaparrita, la hermana chimuela, sin dientes, y empezó a cantar así un canto tan conocido, sin guitarra, porque allí en la esquina estaba una guitarra, pero nadie la sabía tocar. Y empezó la hermana a cantar, yo tengo un amigo que me ama. Dijo el hermano, cuando aquella mujer empezó a cantar ese coro, sentí que me estaban desollando, se habla así, quitándome la piel, no, una cosa terrible, tremenda. Y la presencia de Dios descendió
y todavía no predicaba. Aquella mujer así cantando, yo tengo un amigo que me ama, pero la presencia de Dios estaba ahí, gloria a Dios. O sea, no tenemos que, depender de otras cosas que son superfluas. No tenemos que depender de ello, tenemos que depender de nuestra devoción a Dios. Tenemos que depender de que todos debemos buscar la presencia de Dios. Aleluya. Voy rapidito, hermano, porque ya se nos está acabando el tiempo. Así que nuestro deber, hermanos, es que le demos más prioridad a la palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? En Hechos 12:5, Pedro está preso, pero hay una iglesia que ora sin cesar. Hay 5 puntos aquí interesantes. Hay un problema. Todas las iglesias, todos pasamos por problemas. Es el pan de cada día, no se espante. La iglesia lo entiende, el cristiano usted lo debe entender. Si hay alguien que tiene problemas, somos nosotros. Si diario salimos de una y nos metemos a otra, ya se nos viene, ¿y eso qué tiene? No, eso de ser cristiano, la mera verdad, yo no lo soporto. Aguántele, y si no, váyase pues con los testigos de Jehová, aquí están a la vuelta. Pero aquí, hermanos, es un asunto de valor, de valentía, de luchar diariamente, porque este mundo está caído y cada vez va peor. Hay un problema, Pedro está en la cárcel. Pero hay una iglesia, punto número 2, hay una congregación que está ¿qué? Orando. Orando ante un problema, la iglesia se une colectivamente. Aquí no hay no hay un señalamiento de que pues cada quien se fue a su casa a orar por este problema. No, dice que estaban ¿qué? Juntos. Estaban orando para que Dios hiciera un milagro que sacara de la cárcel a Pedro. 3, la actitud de ellos, oraban sin cesar. Esto es interesante. No dejaban de orar. Tenemos problemas, tenemos por quién orar, no cese de orar, no cese de pedirle a Dios. Dios va a actuar y de manera poderosa y milagrosa, porque creemos en el poder de la oración. Número 4, estaba la iglesia orando a la persona indicada. ¿Quién era? A Dios. Señor, manda al licenciado. No. Señor, haz un milagro. Bueno, me voy a meter en problemas, pero no quiero. A veces alguien va a entrar allá al quirófano, Señor, guía las manos del doctor que la operen. Si oramos así, ¿verdad? Y no está mal. Pero yo sería más exagerado, más fanático, si usted quiere tomarlo así. Yo diría, Señor, opéralo tú. Y si es posible, antes de que se vaya a operar, sánalo. No es así, hermano, la perspectiva de cristianos que confiamos en la oración. Ahora ya ponemos en las manos del doctor, del bisturí, del licenciado, de las otras cosas externas, y menos de Dios, porque pensamos que Dios no puede. Dios puede hacerlo. Simplemente que hemos perdido la visión al respecto, hermano. Y por último, el número 5, la intercesión que debe estar siempre presente en la iglesia. Nunca se olvide de la necesidad de su hermano. Cada vez que usted viene a un culto de oración, se va a dar cuenta que hay nuevas peticiones. ¿Sí no es cierto? Una vez dijo una hermana, ay, jole, hermano, pues traigo la misma petición otra vez, ojalá y no los enfade. No, pues no tiene por qué enfadarnos. Vamos a orar hasta que, sin cesar, hasta que Dios responda a la oración. La iglesia oraba cada rato sin cesar. Señor, ya te tenemos enfadado, pero libera a Pedro, sácalo de la cárcel. ¿Y qué fue lo que pasó? Un milagrazo, hermano. Leímos allí en Hechos 12, en el capítulo 12, que dice que mandó un ángel, le soltó las cadenas y lo vio. Pasaron la primera guardia, la segunda guardia, y eso que estaba custodiado por 2 soldados. Y ahí lo lleva guiando. Tú sígueme, Pedro. Pero dice que estaba como oído, como que estaba dormido. Iba todavía. ¿Dónde va con este ángel? Ahí lo llevaba. Ahí dice que hasta que estuvo en la calle volvió en sí. Dije, caray, ¿dónde estoy? Estás en la avenida Madero, cuate. Árale, vámonos a tu casa. Y el ángel lo dejó. Dije, ya que se vaya solito. Se fue Pedro, llegó a su casa y tocó. Hermanos, pedimos a Dios milagros y a veces no le creemos a Dios. Sale Rode y ve a Pedro y dijo, y le cierra la puerta y se mete. Oye, pues ábrele, hombre. O sea, todos dicen, estás loca, es Pedro, ¿cómo? O sea, están pidiendo un milagro y no lo creemos. Bueno, es que Dios es así, es extraordinario, es poderoso y nosotros mismos nos espantamos.
¿Que Dios sanó a este hermano? Ay, ¿a poco? No puedo creerlo. Oh, pues estamos orando por él. ¿Verdad que sí somos, sabes? Bueno, es que la naturaleza humana se sorprende de eso, ¿verdad? Ay, no puedo creerlo. ¿Cómo que Dios lo sanó? Pero si estaba re mal, hombre. Ese problema, no, hombre. Pero Dios actúa así. Todavía Dios nos sigue sorprendiendo de esa manera. Él lo que quiere es sorprendernos porque Él lo puede hacer. ¿Por qué depender de las circunstancias? ¿Por qué depender de un hombre? Claro, que también está en las manos del Señor esta persona. Pero hay que entender que el que actúa poderosamente es Dios. Aleluya. Voy a concluir. Hoy la iglesia se dedica a hacer proyectos de compra de instrumentos, proyectos de construcción, proyectos de enseñanza, de sonido, de alumbrado, etcétera. Pero yo tengo que reconocer que tristemente no hemos hecho proyectos para buscar a Dios. Dijera el gran teólogo pentecostal Leonard Ravenhill, en ese libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Él decía, la oración para la iglesia actual es la cenicienta. Allá la tenemos como una mona arrumbada allá en la esquina y solamente cuando la ocupamos le llamamos. La oración es la cenicienta de la iglesia de hoy. Solo un día a la semana nos reunimos y solamente viene una minoría a los cultos de oración. No viene ni el 10% de la membresía. Hay personas que en muchos años, no se sientan mal, pero es una verdad que yo tengo que mencionar. Hay hermanos que tienen muchos años que no los hemos visto en un culto de oración. Eso da un indicativo a muchas cosas. Cuando programamos una velada o una vigilia de oración, ponemos muchos peros. Es que si salimos no se los vayan a robar, no los vayan a asaltar. Pero no valdrá la pena buscar a Dios, hermano. No valdrá la pena buscar a Dios, ya sea de mañana, ya sea en la noche, ya sea a la hora que sea. Hasta ahorita no hay ni una persona que me diga, pastor, deme las llaves de la iglesia porque quiero venir a orar a las 5 de la mañana. Quiero venir a orar a las 10 de la noche. Nadie. En 15 años que tengo aquí, hermano, nadie me lo ha dicho. Así que oramos a la carrera, siempre llevamos prisa. La iglesia necesita la oración hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque es la fuente de poder, es la fuente de unidad y es la fuente de una relación con Dios. Nuestra vida y la existencia de la iglesia depende de la oración. Hoy más que nunca vienen problemas muy grandes, muy graves. Hermanos, ningún partido político va a dar solución a esta situación. Hoy descaradamente hay muchos candidatos perversos, hijos de Satanás, porque no son otra cosa, que vienen, hermanos, con una propaganda de campaña, de que van a poner clínicas para que la mujer aborte. Van a tratar de que se autorice, se legalice en los matrimonios igualitarios del mismo sexo, que tengan derecho a adoptar niños. Y hermanos, y nosotros sin orar. Vienen cosas peligrosas, muy fuertes. Y otra, la restricción a la libertad de culto. Eso es lo más terrible. Y lo traen los candidatos que usted ve por ahí, de los que están al 100 y no digo quién, son los que traen esas banderas. Cuidémonos y estemos alerta. Hermanos, busquemos a Dios. No se quede en su casa, véngase, apóyenos. Hermanos, no es posible que 15 personas estén orando por las peticiones de usted. No es posible que 15 personas tengan la responsabilidad y el sentimiento, hermano, responsable de estar orando por nuestras autoridades. No es posible que 10 o 15 personas solamente estén orando por las enfermedades de ustedes. No, no puede ser. Todos tenemos esa responsabilidad, porque todos somos congregación de Esmirna. Todos tenemos esa carga que debemos llevar unos por otros. Oramos, Padre, en esta hora terminamos este culto, pero deseamos que la responsabilidad esté allí en cada corazón. Para buscarte, Señor, estas puertas no se deben cerrar. Para buscar tu rostro y buscar tu presencia, estas puertas no deben estar cerradas. Deben estar abiertas a todo corazón, a toda alma,
que busque desesperada, anhelante tu presencia, Señor. La iglesia es la única combatiente, la única guerrera que está de pie en esta tierra para luchar contra las propuestas de Satanás, contra las propuestas del enemigo. Permítenos luchar y levantar nuestra espada, Señor, desenvainarla y estar, Señor, a favor de lo que son los principios bíblicos, de lo que es tu palabra. No dejarnos engañar, Señor, por todos estos gobernantes perversos, Señor, que se han levantado. La iglesia corre un grave peligro, pero también nosotros podemos hacer en historia, Señor, aquí en la tierra, cuando la iglesia se ponga a buscar tu rostro, a buscarte, a orar día y noche, Señor, la penitencia esté presente dentro de la iglesia. Levanta guerreros, Señor, mujeres, hombres, jóvenes, valientes, que puedan buscarte, Señor, para que luchen en contra de estas perversidades. En el nombre de Jesús. Amén.